Apreciado saludo a los estudiantes de grado octavo. Eh, este tema se va a trabajar de la semana del 27 hasta aproximadamente el 6 de agosto, el 5 de agosto. Entonces, para que realicen la actividad que pues se pide. Listo, estudiantes de grado octavo. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es adverbios de frecuencia. La idea es saber para qué se utilizan, en qué contexto y cómo se usan. Entonces, dicho esto, los adverbios de frecuencia describen cada cuánto algo pasa. Entonces ahí está la expresión how often. How often, entonces cuando ustedes vean en una pregunta que les aparece how often do you go to school? ¿Cada cuánto vas al colegio? Entonces uno responde I go to school 3 times o 5 times a week, 5 veces a la semana. Yo voy al colegio 5 veces a la semana. Entonces, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, hablamos de palabritas que nos señalan, eh, pues, la frecuencia que uno hace algo. Entonces, en ese sentido, eh, por ejemplo, ¿cada cuánto tú desayunas? How often do you have breakfast? Un ejemplo, ¿no? Entonces, I always have breakfast. Yo siempre desayuno. Otro ejemplo. Eh, ¿Cada cuánto te vistes de negro? How often do you dress in black? Y la respuesta sería, yo algunas veces me visto de negro. I sometimes get dressed black. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esas palabritas always, siempre, sometimes, algunas veces, generally, generalmente, never, nunca, hardly ever, casi nunca, o casi siempre, perdón, infrequently, infrecuentemente, normally, normalmente, regularmente, regularly, seldom, rara vez, sometimes, algunas veces, usually, usualmente, esos son adverbios de frecuencia. Entonces se usan para identificar cada cuánto uno hace alguna actividad. ¿Listo? Entonces, importante entender que cuando tenemos un verbo normal, bueno, antes de explicar eso, pues explicar, digamos, si se fijan en la parte derecha de la presentación, entonces la barrita de esos adverbios de frecuencia. Entonces, always, siempre, o sea, siempre el 100% de las veces ocurre, hasta never, que es nunca. Always, siempre, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, often, sería como normalmente o, o casi siempre, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, rarely, raramente, seldom, casi nunca, hardly ever, casi casi nunca, I never, nunca. Entonces, tener en cuenta esa escala al momento de pues, realizar su ejercicio. Importante entender, cuando tenemos un verbo normal, o sea, todos los verbos excepto el to be, el, el adverbio de frecuencia se coloca antes del verbo. Fíjense entonces, I sometimes work in my home. Yo algunas veces trabajo en mi casa. Fíjense que el sometimes está antes de el verbo trabajar. ¿Listo? Importante entender eso. Y en el verbo to be, cuando tenemos solo el verbo to be, entonces ese adverbio de frecuencia sí va después del verbo to be. Fíjense, she is usually in her office. Entonces, que quede claro, cuando es un verbo normal va antes del verbo. Cuando es el verbo to be va después del verbo to be. Eso es como lo más importante que deben tener en cuenta. Ya lo demás es que ustedes entiendan pues cuál es el significado de cada adverbio de frecuencia. Entonces mi invitación es a que
sea, de acuerdo a lo que yo les dije, entonces copien en su cuaderno los significados, busquen en el diccionario el significado de cada adverbio de frecuencia, cópienlos en su cuaderno, ténganlos en cuenta porque con ellos ustedes van a poder realizar de manera adecuada el ejercicio que les colocaré en la guía. No siendo más, les deseo una feliz semana. Hasta pronto.